buenos días, bienvenidos a esta su casa, Iglesia Alianza con Dios. Estamos agradecidos de tenerlos una vez más acá en línea con nosotros. Los invitamos a que cierren sus ojos allí en sus hogares y eleven una oración al cielo. Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Dios, tú eres nuestra esperanza, eres nuestra roca fuerte. Quiero que eleves tu voz también y cantes esa canción con nosotros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirle: mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. Te exaltamos, Padre, y levantamos nuestras voces diciendo: no tenemos por qué temer, confiamos en ti. Cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes. Y podemos declarar que tú reinas y tú gobiernas sobre la tempestad, sobre la incertidumbre, sobre las tormentas, Señor, de la vida. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor, y tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Vamos a decirle una vez más, iglesia: en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Y vamos a seguir declarando, iglesia, que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Jesús. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Vamos a adorar juntos, iglesia. En el lugar en el que estás, vas a levantar tu voz y adorar juntos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nada se iguala a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a
tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Un día, Jesús andaba por el mar de Galilea. Estaba contemplando el panorama, cuando de repente vio a dos hombres. Desde luego, él ya sabía cómo se llamaban. Uno era Simón Pedro, y junto a él, otro hombre que medio se le parecía. Pues sí, se parecían porque eran hermanos, y él se llamaba Andrés. Estos dos hombres eran hermanos, muy amigables. Siempre trabajaban juntos. Cuando Jesús los vio, estaban lanzando una red al mar, porque eran pescadores. Este era su trabajo y de eso vivían. Ellos estaban entretenidos pescando, aunque algo tristes entre sí, pues no habían pescado nada. Cuando de repente escuchan una voz que les dice: «Síganme, yo los haré pescadores». Entonces ellos se miran entre sí y cada uno piensa: ¿será que con él vamos a tener abundancia de pescados? Pero escuchan nuevamente la voz: «Yo los haré pescadores de hombres». Entonces ellos se volvieron a mirar y se quedaron pensando por un instante, y soltando todo, se fueron detrás de aquel hombre llamado Jesús. Iban caminando y Jesús vio a otros dos hermanos. Qué curioso, Jesús primero mira a los hermanos. Estos eran Jacobo y Juan. Ellos estaban en una barca con su padre, Zebedeo, arreglando su red de pesca que se les había roto. Cuando escuchan una voz, ¿quién era? Pues Jesús, que los llamó diciéndoles: «Jacobo, Juan, caminen, vengan conmigo, que yo también los voy a hacer pescadores de hombres». Ellos, extrañados, también se miraron y de repente, soltando todo, se fueron tras Jesús, dejando a su padre y sus redes. Ellos acompañaban a Jesús por todo Galilea, enseñando en las iglesias y predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por todo Siria,
porque le traían todos los que estaban enfermos, afectados por dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. ¿Y qué crees? ¿Jesús los sanaba? Cuando Jesús decía que los haría pescadores de hombres, significaba que ellos iban a compartir las enseñanzas y milagros que él hacía. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Imagínense, niños, los seguían de todos estos lugares, hasta el otro lado del río Jordán. Grandioso, ¿verdad? Qué bueno que ellos decidieron seguir a Jesús. Recuerda que tú también debes ser obediente a las enseñanzas de Jesús y de tus papitos, o de los familiares que están contigo. Cuando obedeces, hay muchas bendiciones de parte de Dios para ti. Te invito a que repases esta historia que está en Mateo 4, 18, 25. ¿Y sabes qué? La puedes leer con tus papitos, abuelitos o familiares. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Muy bien, querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial porque el Señor nos trae un mensaje que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de congregarnos en tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque dices en tu palabra que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos, Padre Santo. Por eso hoy, Señor, declaramos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, y tu gracia, Señor, en esta predicación, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios uniéndonos como en un solo cuerpo, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Dios, y que podamos recibir, Señor, esa administración que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Que tu palabra, Señor, afecte nuestra conducta y nos transforme, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con la libertad que podamos tener nosotros para andar nuestra carrera por delante, para andar la carrera que tenemos por delante. Hoy, en donde estamos en medio de una pandemia, donde no gozamos de toda la libertad porque tenemos que estar usando tapabocas y de alguna manera tenemos restricciones para ingresar a los supermercados, para salir, etc. Hay otra libertad que nosotros sí podemos disfrutar y es la libertad para correr esa carrera que tenemos por delante, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que el Señor nos pide en su palabra. Y quiero invitarlos a que miremos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, que dice así, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Estamos arrancando la carrera del 2021, ya prácticamente la hemos arrancado y vamos como en el 10% de esta carrera. Y este 2021 es una carrera que quizás es un poco diferente a la del año pasado porque por lo menos sabemos qué nos depara y sabemos que estamos en un proceso en donde va a venir una vacunación. Algunas personas no están muy conformes con el tema de la vacuna, dicen incluso que no es una vacuna, sino que es una terapia genética, en fin, y hay como un poco de incertidumbre, pero como que sabemos para dónde vamos, sabemos que tenemos que guardarnos, que tenemos que guardar la distancia, que tenemos que guardar esas medidas de bioseguridad que nos ayudan a mantenernos libres de todo contagio, de tal manera que cada día, a pesar de que tengamos que cubrir todos esos requisitos de bioseguridad, que tenemos que estar trabajando con un tapabocas y cosas por el estilo,
tenemos que saber que podemos vivir una vida libre. Y la vida libre se refiere a la vida espiritual, ¿no es cierto? A ser libres para correr esa carrera que tenemos por delante. Y Dios nos va a ayudar a quitarnos ese gran peso para correr con libertad nuestra carrera. En el libro de los Efesios nos enseña que para correr la carrera de la vida, lo ideal es no llevar cargas de más. Y por eso dice que nos quitemos todo peso y el pecado que nos asedia. De tal manera que es un tiempo en donde, como dice en Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia de guardar rencor, de tener envidias, de pensar a veces mal de las personas, de sospechar esa famosa malicia indígena que realmente nos daña la conciencia, el dolor que nos causa esta vida, porque estamos viviendo en un mundo caído, y un mundo caído trae como consecuencia dolor, lógicamente. Por causa del engaño, por causa del enojo, por el juicio, por la falta de perdón. Y necesitamos ser libres para poder correr esa hermosa carrera de la vida a pesar de las circunstancias. Y por eso el Señor nos invita que teniendo, en el libro de los Hebreos dice 12:1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De tal manera que esta es la invitación que el Señor nos hace hoy para que podamos vivir una vida más liviana, que podamos correr esa carrera del 2021 libres de todo peso y de todo pecado. Y para librarnos del pecado, pues simplemente tenemos que arrepentirnos del pecado. El pecado que nos asedia es esa tendencia pecaminosa que siempre ha estado en nosotros y que día a día procura persuadirnos de que sigamos en esa carrera de pecado, en esa esclavitud del pecado. Pero el Señor quiere que nos liberemos de ese pecado. Y para eso lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos delante del Señor. Ahora, a veces no entendemos bien lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de conducta, es un giro de 180 grados. Es, si estabas pecando, ya no peques más. Punto, ¿verdad? Esto es arrepentimiento. Y el Señor vino a que nosotros nos arrepintiéramos de nuestro pecado. Y Él nos invita a que lo hagamos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de ese pecado que está asediándonos cada día, podemos entonces empezar una vida de obediencia a la palabra de Dios, de libertad y de santidad, ¿no es cierto? Ahora bien, en el libro de los Hebreos nos enseña que para llevar la carrera de la vida, lo ideal es no llevar cargas de más. Y por eso nos dice que nos quitemos todo peso y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Y hoy el propósito de esta predicación es pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos ese peso para poder correr con libertad la carrera hacia nuestras metas, hacia nuestros anhelos, hacia nuestros propósitos de este año 2021, del cual ya hemos corrido más del 10%. De tal manera que es un tiempo muy importante para corregir nuestra conducta y para revisar cómo vamos andando en nuestro caminar con el Señor. Y si estamos fallando, si estamos cargando un peso que nos impide llevar nuestra carrera con libertad, tenemos que despojarnos completamente de ese peso que nos impide caminar con libertad. Veremos en la Biblia, en el libro de Juan 8:4, se refiere a la famosa historia de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que mandó Moisés decía que debería apedrearse a esa mujer que estaba en adulterio.
Y dice así este pasaje. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente dejar de pecar. A veces la gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Y un remordimiento es ese dolor que de alguna manera siente uno por haberle fallado al Señor, o por haberle fallado a alguien, o por haber perdido una oportunidad de servirle al Señor y nos hubiera gustado hacer otra cosa diferente. Pero eso no significa que haya arrepentimiento cuando hay remordimiento. Cuando hay remordimiento realmente es un sentimiento como de culpa que puede uno generar por causa de haber podido hacer lo bueno y no hacerlo. Muy bien, pues este pasaje nos enseña, entre muchas otras cosas, que los seres humanos tenemos la tendencia por naturaleza, por causa de nuestra naturaleza caída, a estar agarrando piedras y arrojarlas sobre otros pecadores, especialmente sobre los que nos han lastimado y nos han herido. Son piedras de juicio, de falta de perdón, piedras de odio, piedras de rencor, piedras de envidia, piedras que manifiestan esos sentimientos perversos que de alguna manera cuecen nuestro corazón, que es perverso, más que todas las cosas, dice el libro de Santiago. De tal manera que cuando nosotros estamos agarrando esas piedras y las estamos almacenando para el propósito de utilizarlas contra nuestros amigos o conocidos a quienes necesitamos lapidar por causa de sus errores, indudablemente el cargar esas piedras nos genera cansancio, nos genera pesadez, nos impiden correr con libertad, porque quizás no tenemos solamente una piedra en la mano, sino que tenemos una en una mano y otra en la otra, y quizás tenemos una mochila de piedras que estamos cargando en nuestra vida para tener un suficiente arsenal para cuando necesitemos atacar a esa persona, entonces podamos hacerlo con mucha solvencia. De tal manera que quiero que te imagines que estás corriendo una maratón con un saco de piedras en las costillas, en la espalda, que has recorrido por el camino de la vida y llevas cargadas a la espalda esa gran cantidad de piedras que te fatigan, te cansan y que te lastiman, y que lo mejor que quisieras hacer era deshacerte de ellas, pero por alguna razón sigues corriendo con esa carga a tus espaldas. Mientras otros están corriendo libremente y pueden correr a gran velocidad. Y piensas, pero ¿qué pasa conmigo? No me sale nada bien. Las cosas no me van bien del todo. Inicio un proyecto, se cae, empieza otra cosa, también se cae. Voy por un lado pensando que la bendición es por este lado y tampoco la encuentro, y trabajo y no cosecho, y me esfuerzo y no logro nada. ¿Y cuántas personas están en ese caminar con esas piedras
en las espaldas que no los dejan avanzar. Pero cuando caes en cuenta que llevas esas piedras en tu mochila, en la espalda, y son bastantes, pues te has preparado muy bien para tirarlas en el momento oportuno a la persona adecuada. Y si piensas, ¿de qué me sirve cargar todas esas piedras y finalmente lanzárselas a alguien en un momento oportuno? ¿Y qué voy a sentir yo? Simplemente un poco de satisfacción de saber que él, esa persona a quien yo estoy juzgando, también comete los mismos errores que yo cometo. Y de alguna manera me sentiré un poco cómodo porque finalmente lo estoy juzgando a él y yo estoy libre de juicio. Pero esto realmente es un sofisma de distracción en nuestra vida espiritual. Si tomamos la decisión de deshacernos de esa tura, de esa mochila de piedras y las tiramos al lado del camino y empezamos a correr con libertad y pasamos a uno y después al otro y finalmente entramos en el grupo de los destacados y vamos con más y más velocidad hacia la meta y somos libres para correr, definitivamente vamos a tener una experiencia de vida mucho más gratificante. Y por lo tanto, la recomendación que quiero hacerte hoy es que sueltes las cargas, suelta esas piedras, no tienes por qué cargarlas. Volviendo al pasaje de la mujer adúltera, estos hombres perversos prepararon una doble emboscada para esta mujer y para Jesús, porque para haberla sorprendido en el acto mismo del adulterio es porque ellos mismos lo planearon y además dejaron ir al hombre con quien ella estaba. Seguramente era su compinche, ¿no? Y por esa razón no lo enjuiciaron, porque el castigo de la lapidación también habría sido para el hombre. Este castigo no era solamente para la mujer, era también para el hombre adúltero, de tal manera que han debido llevarlos a los dos. Pero como era su compinche, pues lo dejaron en libertad y llevaron solamente a la mujer, con el propósito de crearle esta celada a Jesús a ver si él caía en una respuesta equivocada. Realmente no era su interés que su compinche fuera enjuiciado. Y seguramente lo sobornaron para que hiciera lo que hizo a sabiendas de que lo dejaron libre y de que lo dejarían libre. Y pues sabemos que si pudieron comprar a un traidor como Judas, podrían comprar también a un provocador de este adulterio con una doble intención. Y la doble intención era que ellos querían tentar a Jesús y por eso al encontrarla no la llevaron a los principales de la sinagoga o a los romanos, sino que la llevaron a Jesús, de quien ellos mismos despreciaban incluso su opinión, porque lo que realmente querían era sorprenderlo en una mala respuesta para poderlo llevar a juicio. Lo que querían era que él dijera algo que justificara un juicio o una razón para poderlo enjuiciar, que él pecara contra Roma o que pecara contra el templo o contra los judíos. Vale la pena comentar que estaba muy bien pensada esta artimaña contra Jesús, pues había dos posibles respuestas y las dos implicaban un error. Si Jesús decía que la apedrearan, esto iba en contra de las leyes romanas, que no permitían a un judío juzgar a otro judío sin que intervinieran los tribunales romanos. Y si decía que la soltaran, eso iría en contra de la ley de Moisés, que mandaba apedrear a las mujeres adúlteras. De tal manera que la salida que tuvo Jesús fue absolutamente sabia y libró a la mujer. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que primero revisarnos a nosotros mismos antes de enjuiciar a alguien o antes de condenar a alguien. Tenemos que revisar si nosotros mismos no estamos cometiendo el mismo pecado. Y en este caso, de acuerdo con la ley de Moisés, al él dejar libre a su cómplice, al dejarlo libre, al no enjuiciarlo a él, ellos mismos estaban haciendo cómplices de este malhechor, de este hombre que también había infringido la ley. El hecho de que no lo enjuiciaran, sino que lo dejaran ir en libertad, significaba que todas las personas que sabían que él había cometido ese adulterio fueran igualmente culpables del adulterio, porque se convertían en sus cómplices. De tal manera que todos estaban sometidos ahí en ese momento al pecado del adulterio. Y por lo tanto Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Indudablemente todos sabían que habían dejado en libertad al hombre adúltero
y por lo tanto no tenían libertad para poder lanzar la primera piedra. Jesús contestó con muchísima sabiduría, con sabiduría de lo alto. Y esto hizo que sus conciencias les acusara y que fueran identificados ellos también como pecadores. Jesús perdonó a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, respondió ella. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender que Dios nos hace cuando nosotros hemos cometido pecado y decidimos arrepentirnos. El Señor nos dice: vete y no peques más, punto, tranquilo, ya estás perdonado. De tal manera que la condenación viene de parte de Satanás. Note que no viene ni siquiera de parte de Jesús. La condenación es de parte de Satanás y nosotros no tenemos que condenar a nadie, ni siquiera tampoco tenemos que condenarnos a nosotros mismos. Pero a veces nosotros mismos nos condenamos y no nos perdonamos algún error que hayamos cometido. Y vivimos cargando esa falta de perdón hacia nosotros mismos y entonces entramos en angustia, en depresión y nuestra vida se convierte en un desastre. Pero hoy el Señor quiere que nos liberemos de esa carga del pecado que nos asedia, porque el no perdonarnos es pecado. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Tenemos que perdonarnos y seguir adelante. Ahora bien, muchos de nosotros nos identificamos como la mujer pecadora y decimos: ok, perfecto, lo que tenemos que hacer en este caso no es aceptar el juicio de la gente, sino simplemente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y entonces el Señor nos dirá: vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Pero también podemos identificarnos con esas personas que llevan la gran cantidad de piedras para lapidar a la mujer. Hoy identifiquémonos más con esas personas, esos enjuiciadores que están cargados de piedras, como aquellos manifestantes que se van a las calles a veces en las manifestaciones con una gran mochila cargada a sus espaldas con una cantidad de piedras, en otros casos de bombas molotov y cosas por el estilo. Pero hablemos en este momento de una mochila de piedras, ¿no es cierto? Enfoquémonos más con los tirapiedras. Y ahí vamos a identificar que en nuestras manos y en nuestro cuerpo y a nuestras espaldas seguramente estamos cargados de una gran cantidad de piedras contra diferentes personas. Y esa gran cantidad de piedras no nos dejan correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Esa gran cantidad de piedras incluso nos pueden hasta matar. Recuerdo la historia de un hombre, un manifestante que tenía una bolsa con bombas molotov en la espalda en Cali y de alguna manera se estrelló con una moto, el hombre se cayó y le explotaron las bombas y murió. Tenemos que deshacernos de ese peso que llevamos cargado, deshacernos de esas piedras que estamos cargando y que de alguna manera nos están impidiendo que corramos con libertad esa carrera que nosotros tenemos por delante. Puede ser que tú pienses: no, es que estas personas se merecen esas pedradas, ¿verdad? Y tal vez ellos merezcan que les tratemos así. Pero pongámonos en pensar si más bien ellos pudieran recibir el perdón de Dios. Tal vez no se merezcan el perdón por lo que hayan hecho. Pero tú sí te mereces correr la carrera de la vida sin tener esas cargas. Además, eso es lo que hace la gracia. Nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y si Dios ya perdonó nuestros pecados sin merecerlo, Él también quiere que nosotros perdonemos a esas personas que nos han ofendido. Y también Él quiere perdonarlos a ellos. Y por lo tanto tenemos que deshacernos de las piedras. Muchas veces cogemos las piedras durante el día y queremos
lapidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro amigo, a la persona que nos hizo daño. Y al no poderlo hacer ese día, o quizás lo hicimos ese día pero quedamos insatisfechos, entonces seguimos cogiendo piedras y nos vamos a dormir llenos de piedras, ¿verdad? Y pasamos mala noche y no podemos dormir y damos vueltas en la cama. ¿Por qué? Porque ese enojo, esa ira, ese resentimiento no nos deja conciliar el sueño y hace que nuestra vida sea miserable. No te duermas con las piedras, deshazte de ellas. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando ustedes aún enojados, y no den cabida al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo. Y si nos enojamos, no pequemos. Y no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque eso implica que nos vamos a ir a dormir con las piedras. Dios sabe que somos seres emocionales y que el enojo viene con un combo. Viene la ira y entonces después viene el enojo y después viene el resentimiento y después el deseo de venganza y después la envidia y después el odio y después una cantidad de emociones que no vienen una sola, vienen en combo, vienen una trayendo la otra. ¿Para qué? Para que nosotros demos pasos en falso y caigamos en pecado y en la esclavitud del diablo. No debemos quedarnos en el enojo, ni siquiera por una noche. Eso es darle cabida al diablo. Y por eso las relaciones se destruyen. No es bueno pasar una noche enojados contra alguien, y mucho menos pasar años o toda la vida, porque esto afecta nuestra vida emocional y por lo tanto nuestra carrera. Esa carrera que estamos corriendo con una mochila llena de piedras, envueltas en enojo, envueltas en resentimiento, en ira, en falta de perdón, que queremos lanzarle a los que pecaron contra nosotros y que no hemos perdonado. Recordemos que hacer juicio es pecado. La palabra juicio en el original griego significa condenar o criticar, y por eso hacer juicios de otros, aunque te hayan lastimado, es contraproducente, es un pecado. En el libro de Mateo 7 dice: no juzguen a nadie. Es un mandamiento. Dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida en que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijarás en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando he aquí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No pequemos haciendo juicios, no vale la pena. Dejemos que sea Dios el que tome venganza. El Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. De tal manera que no tenemos que pagarle a nadie mal por mal. Al contrario, dice en la palabra de Dios que pagando bien por mal vamos a destruir el mal. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto puede parecer muy difícil. No pasar una noche enojado ya es difícil.
Y ahora hacerle bien a los que nos hacen mal es aún mucho más difícil porque va en contra de toda nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esto nos ayudará a abrir las manos y soltar las piedras del enojo, del dolor, del juicio, de la falta de perdón que han estorbado para no dejarnos correr libremente la carrera que tenemos por delante. Y por eso en la Biblia dice que corramos la carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto quiere decir que te despojes de todas esas piedras que has estado guardando para lanzarlas a las personas que te han herido por años y que no has perdonado. Y necesitamos estar libres para que nuestra fe crezca. Si mantenemos esos rencores, si mantenemos esos odios, esas envidias, esos resentimientos, definitivamente nuestra fe no puede prosperar. Nuestra fe prospera cuando nosotros damos pasos de fe. Y algo que es más evidente para todos nosotros es que para correr nuestra carrera y cumplir con nuestros propósitos, nuestras metas y anhelos, debemos usar nuestra fe. Y por eso en la Biblia dice, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto dice Hebreos 12:1. La carrera de la vida la debemos correr sin pesos y con la mirada puesta en Jesús, mirándolo con los ojos de la fe. La fe tiene un poder tremendo. Y por eso Jesús enseña en Marcos 1:22 al 24, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Amén? De tal manera pues que la fe tiene el poder de transformar las cosas. La fe tiene el poder de afectar la creación. La fe tiene el poder de cambiar las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo. De tal manera que cuando damos pasos de fe, estamos creciendo en fe. Y estamos dándole la oportunidad para que Dios se glorifique en esa situación que nosotros estemos viviendo. Y aquí en este texto que leímos de Marcos 11, Jesús nos está enseñando el poder que tiene nuestra fe combinada con la oración. Y por ahora Jesús va a enseñar algo muy importante para que ese poder no sea debilitado. Mira lo que dice en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, pidiéndole a ese monte que se quite y se plante en el mar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces note que para que nosotros podamos ser perdonados por Dios, necesitamos primero perdonar. Porque en la misma forma en que nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar a nosotros. Jesús nos enseña para que nuestra fe sea efectiva, necesitamos tirar esas piedras del juicio, de la falta de perdón, del rencor, del dolor. Tenemos que tirarlas. Y si nosotros parafraseáramos a nuestro Señor conforme al mensaje de hoy, diríamos, y cuando estéis orando para pedir con fe ese milagro sobrenatural, tira la piedra del juicio y tira la piedra de la falta de perdón para que Dios pueda escucharte. Porque si no sueltas la piedra de la falta de perdón, mi Padre no te puede perdonar a ti y no te puede escuchar, y menos aún conceder esa petición que estás teniendo. Tal vez Jesús agregaría adicionalmente, verifica que cuando sueltes la piedra que te caiga en el pie y que te cause un poco de dolor, para que recuerdes que no debes recoger piedras para lanzárselas a los demás. La gente con querer o sin querer nos va a lastimar, nos va a ofender, pero depende de nosotros mismos
el no andar levantando piedras de juicio y de falta de perdón para tirárselas a esas personas, porque eso detendrá nuestra velocidad en la carrera, eso afectará nuestros propósitos y hasta puede desviarnos del plan de Dios para nuestra vida. Las consecuencias de vivir libres para correr esta carrera que tenemos por delante son tremendas. Porque cuando caminamos, cuando corremos nuestra carrera con libertad, el Señor nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Porque el Señor tiene grandes bendiciones para nuestra vida si es que nosotros actuamos de acuerdo con lo que dice en la palabra de Dios. Y recordemos que en la palabra de Dios el Señor dice que meditemos en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que la guardemos en nuestro corazón y la respetemos y la obedezcamos y hagamos todo conforme en ella está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, tenemos derecho de recibir todas las bendiciones que están en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versículos del 1 al 14. Léalo con su familia y en su casa. Tenga ese tiempo de compartir y dígales: mire, estas son las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Léales también el libro de Deuteronomios capítulo 5, en donde están los 10 mandamientos, y estúdienlos, como los dice en la Biblia. Y después miren lo que dice capítulo 28 de Deuteronomios del 1 al 14, y son todas las bendiciones que Dios tiene si es que nosotros obedecemos sus mandamientos. Y van a quedar ustedes aterrados de la generosidad de Dios. Porque Dios pone unas normas y pone unas leyes, y lo que debemos hacer nosotros simplemente es cumplirlas. Y eso está bien. Si las cumplimos, está bien. Si no las cumplimos, indudablemente tendremos consecuencias en nuestra vida. Pero Dios es tan bueno en misericordia que no es suficiente para Él decir: ok, sí cumplieron, muy bien. Sino que además, por haber cumplido, Él nos da una gran cantidad de bendiciones en nuestra vida que van a traer prosperidad a todo nivel, a nivel de salud, a nivel de financiero, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel social, a nivel ministerial, a todos los niveles. De tal manera que resulta una gran decisión de vida obedecer la palabra de Dios, porque eso va a garantizar que todo nos saldrá bien. Y hoy traigo una promesa para ustedes. Yo sé que hemos sido afectados por la pandemia, muchos han tenido que cerrar sus negocios, muchos han perdido, y la verdad es que la economía se ha afectado tremendamente. Pero la palabra de Dios nos dice que en tiempo de escasez nos dará en abundancia. Y el Señor nos da una palabra hoy que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Y dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y para descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será. Así que te invito a que reflexiones hoy y que te prepares para recibir estas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Solamente tienes que tirar las piedras, hacer un análisis de conciencia y revisar si hay dolor en tu corazón, si hay resentimiento, si hay enojo, si hay envidias, si hay falta de perdón. Y
tires todas esas piedras al lado del camino y seas libre para correr esa hermosa carrera de tu vida que tienes por delante, de la mano de nuestro amado Jesús de Nazaret. El Salmo 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. La palabra necio significa torpe. Mas el que camina en sabiduría será liberado. ¿Quieres ser liberado? Sabiduría es aplicar la palabra de Dios a unas circunstancias. Y hoy hemos visto la fórmula para poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y para poder ser libres, para actuar sabiamente, como hoy. Y que cada vez que tu naturaleza caída de alguna manera te lleve a tratar de levantar piedras de falta de perdón, de rencor, de dolor, de resentimiento, recuerda que esto va a limitarte en tu carrera y que no vas a poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, porque te va a fatigar, te va a cansar, te va a lacerar, te va a hacer daño. Debes soltar las piedras y seguir corriendo libremente, libres para correr. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Padre celestial, por tu palabra, Señor, que nos invitas, que nos despojemos, Padre celestial, de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Padre Santo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, bendito Dios del cielo. Yo te clamo, Padre celestial, porque tú nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos identificar, Señor, cuáles son esas piedras que estamos cargando de rencor, de falta de perdón, de dolor, de resentimiento, de envidia, de amargura. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de ellas, Padre celestial. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, renunciamos a cargar todas esas piedras, Señor. Renunciamos, Señor, al resentimiento, a la falta de perdón, a la amargura. Renunciamos a la envidia, Señor. Renunciamos, Padre celestial, a todo peso que nos impide correr con libertad esta carrera, Señor. Y renunciamos también, Señor, a nuestra vida de pecado, Padre Santo. Y le decimos al pecado que nos asedia que ya no lo intente más, porque tomamos la determinación de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de santidad, con la certeza de que tendremos grandes bendiciones para nuestra vida y que la paz de Cristo morará en vuestros corazones, en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecirnos y prosperarnos cada día, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vencer esa naturaleza pecaminosa, Padre Santo, que nos impide recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr libremente esta carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos en nuestro devocional esta noche a las 8 de la noche, como todas las noches, a través de Zoom, con el número del ID que aparece más adelante. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.